Hola Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por unirte. Ofelia Trujillo, no lo puedo creer. ¿Cómo estás, amiga? Qué gusto verte. ¿Eh? ¿Cómo te va? Vamos a ver unos minutitos, ¿no? Para que se una un poquito más de gente. Hola, prima, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, mi querido Peine, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos a... Hola, Nadia, qué gusto verte. Qué gusto verte, de verdad, bienvenida. Vamos a dar unos minutitos para que me permitan unir un poquito más de gente y platicar con ustedes. Y volvemos a reencontrar después de meses de no haber estado en línea con ustedes y platicar, ¿no? Gracias, Nadia. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Oigan, pues, fíjense que está interesante porque claramente después de un tiempo uno se enfría, pasan muchas cosas, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues hay muchos temas que platicar. ¿No se oye, Nadia? ¿Ahí me oyes o es mi volumen de la voz? Cuéntame si se oye muy bajito. ¿Tú me oyes ahí? Ah, gracias, Nadia. Listo. Bueno, vamos a platicarles un poquito cómo está esto. Denme un segundito nada más, por favor. Denme un segundito, por favor. Aquí voy. Bueno, ¿cómo están? Qué bueno. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Gusto de recibirte, bienvenida. ¿Cómo te va? Vamos a empezar. Primero quiero platicarles que estuve un tiempo fuera porque estuve en un proceso interesante de aprendizaje personal y la realidad es que fue súper interesante porque este espacio de tiempo que me di para aprender y desconectarme un poquito de las redes y estar un poquito más en contacto conmigo mismo y con otras personas, me dio una oportunidad enorme de validar los procesos de los que tanto les he platicado aquí durante algunos meses. Y pues la verdad es que aprendí porque me di cuenta que había cosas que aunque yo las platicara y las recomendara, en la vida real y en el día a día no necesariamente estamos haciendo, yo no diría lo correcto, pero no necesariamente estamos haciendo las cosas que pedimos que se practiquen o que se hagan, y eso pues obviamente a mí me enseñó muchísimo. A ver, os voy a platicar. Vamos a entrar en tema. ¿Dónde estuve? Estuve estos 3 meses, un poquito más de 3 meses, descubriéndome. Estuve creciendo. Estuve dándome topes horrible. Estuve entendiendo que muchas cosas de las que yo comulgaba, predicaba y hablaba, no necesariamente hubo un momento en que yo las practicara. Y entonces
es un ir y venir constante donde estuve entendiendo que estas cosas pues son una interacción de vida que nos traen constantemente hacia adelante y hacia atrás, y que afortunadamente tuve la oportunidad de darme de topes en muchas cosas para darme cuenta que al dejar de ser el Pancho o la persona que trabajaba en las cosas que yo comulgo, empezó a perder la esencia de esos temas y empecé a perder precisamente parte de ese balance y de esa vibración que me ayudaban a estar en equilibrio. Entonces, pues es un proceso es un proceso de la vida, ¿no? El proceso de la vida es como de repente estás bien, de repente no estás bien. Y bueno, no hay bien ni mal, es cómo estamos en estos subes y bajas constantes que a veces no nos permiten entender o abrir los ojos a cosas que nos deberían ayudar a estar mucho mejor, ¿no? Entonces, el proceso ha sido un proceso muy sanador para mí. Conocí una serie de personas muy interesantes en mi vida, una persona particularmente que me ayudó a entender muchas cosas, y una persona por la que también me dediqué a hacer muchos temas muy importantes y descuidé en particular lo que personalmente predico que deberían estar haciendo cada uno de nosotros en estos trabajos diarios, pues de reconstrucción emocional, de equilibrio y de balance, ¿no? Entonces, ahí les va. Yo me desconecté, empecé a viajar y empecé a comulgar con otras cosas diferentes y empecé a estar con otras personas. Y en este proceso empecé a dejar de hacer todo lo que les he platicado que hay que hacer. Dejé de hacer todos mis rituales, y entiéndase rituales, no estoy hablando de las cosas como de ceremonias eclesiásticas o religiosas o obscuras que debería estar haciendo uno, sino mis rituales diarios de vida, que son como las ceremonias a las que yo dedico tiempo para estar bien y equilibrado, y que son las que me permiten estar completamente enfocado y bien para dedicarme. Entonces, lo que sucedió fue que Pancho empezó a trabajar mucho en otras cosas, en su trabajo, empecé a dedicarme a otras personas, empecé a hacer mucho ejercicio, pero la parte espiritual la empecé a cortar de una manera importantísima porque simplemente la puse a un lado, aun cuando yo les digo que ese es uno de los temas más importantes en los que deberíamos estar trabajando para estar balanceados y darles a los demás estos temas de riqueza que nos permitan comunicar equilibrio y salud. Y entonces, ¿qué pasó? Que me di cuenta en algún momento después de estos 3 meses que yo no estaba vibrando en un estado emocional correcto como los que había estado vibrando unos meses antes, y simplemente porque dejé de hacer mis cosas. Ejemplos, ¿qué cosas? Dejé de hacer bien mi ejercicio, dejé de alimentarme bien, dejé de dormir bien, dejé de hacer mis meditaciones, dejé de practicar yoga, dejé de cantar, dejé de hacer las cosas que me encantaba hacer. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Y entonces cuando dejé de hacer las cosas que me mantenían como el Pancho equilibrado y en un estado de balance armónico, pues simplemente me empecé a descomponer de una manera importante y empecé a dejar de ver lo que antes me permitía ver. No sé si estoy siendo claro, pero quiero transmitirles que cuando tú dejas de estar en balance con este equilibrio, simplemente lo que pasa es que inclusive empiezas a tener una ceguera que no te permite ver las cosas en las que has venido trabajando y mejorando, y das pasitos para atrás. Así es la vida, ¿no? Pero si uno agarra conciencia y entiende de la importancia de que tus trabajos y tus rituales personales de día a día que te mantienen estable y equilibrado en un momento armónico, son las cosas que si dejas de hacer, después te empiezan a generar situaciones de desequilibrio, situaciones de baja vibración,
y además no te permiten ver que el hecho de haber dejado de hacer lo que tenías antes es lo que te está ocasionando que estés desequilibrado hoy. Entonces, ahí es donde yo retomé nuevamente la receta de la que tanto les he hablado sobre cómo mantener el equilibrio personal y asegurar que el trabajo de cada uno de nosotros se enfoca en garantizar que ustedes estén en un estado armonizado y equilibrado. Entonces, uno de los temas en los que estuve trabajando, por ejemplo, es ayudé un poco más a mi hijo Diego, que está ahorita en un proceso para la universidad, y es un proceso pues intenso, donde lo veo con mucha emoción y lo veo con muchísimas ganas de hacer cosas, pero resulta que esta parte también me distrajo de manera muy importante de los temas en los que yo debo de trabajar. Y si yo quiero estar pleno y absolutamente dedicado para Diego y las personas que quiero, dejé de estar en el momento idóneo para poderlo apoyar, ¿sí me entienden? Entonces, sí fue muy importante, muy relevante asegurar que yo podía dar un pasito para atrás y volví a trabajar en las cosas que yo necesitaba, porque acuérdense de algo muy importante que durante muchos meses platicamos. El estado ideal de cada una de las personas, de cada uno de nosotros, es yo estar bien para poder dar esa versión de mí a los demás. Yo no puedo ayudar si yo no estoy bien. Y desafortunadamente, cuando yo empiezo a perder equilibrio, empiezo a dejar de ayudar a los demás o acompañarlos como yo esperaba hacerlo. Y no solo eso, sino que mi incomodidad para poder estar bien conmigo mismo empieza a generar una serie de insatisfactores que no me permiten estar bien. Entonces, yo no puedo ayudar a mis hijos si yo no estoy bien. Yo no puedo ayudarme a mí mismo y disfrutar lo que quiero disfrutar si no estoy bien. Hola, ¿cómo estás, amiga mía? Qué gusto verte. Y bueno, entendí a la vez que me fui descubriendo que necesitaba volver o regresar a mis bases para asegurar que retomaba los temas que durante muchos años entendí que necesitaba para mantenerme en un estado equilibrado. Cosas como estos ejemplos que les he platicado mucho tiempo, pues son mis rituales personales, ¿no? Yo les he platicado de la receta para vibrar que tanto he comentado con ustedes. Implica la capacidad de poder o de aprender a manejar los estados de emoción bajos que normalmente no estamos siendo educados para que los podamos manejar. Ejemplo, la tristeza. En esta etapa que les estoy comentando, imagínense, al dejar de hacer mis ejercicios, mis rutinas diarias de meditación, mis rutinas diarias de yoga, mi alimentación balanceada, o sea, las cosas que no necesariamente me cuesta trabajo, las disfruto mucho, pero las dejé de hacer por irme a viajar, irme a pasear y estar con otras personas. Pero entonces lo que pasó es que simplemente me salí de mi centro. Y entonces, al hacer esto, empecé a perder la capacidad de manejar los sentimientos de bajo nivel de vibración, que anteriormente yo podía dominar y podía apapachar y podía controlar con un estado mucho más controlado, como es el caso de la tristeza. Entonces de repente ahora venía la tristeza por algún momento, algún estado, en algún ratito, y me costaba muchísimo trabajo administrarla. La razón, pues porque ya no hacía mis rutinas de vida diaria que me permitían estar en equilibrio y estar bien yo conmigo mismo. Ejemplo, miedo. No tuve miedo en estas semanas, pero sí tuve tristeza, sí tuve algún estancamiento. Y yo les he platicado, por ejemplo, con el estancamiento y hacía algunas terapias con el agua que me permitían hablar con el agua y estar en un estado mucho más balanceado emocionalmente. Y como dejé de hacerlo, pues cuando me viene, por ejemplo, un tema de estancamiento donde siento que, oye, estoy avanzando, no estoy avanzando, no lo puedo manejar. Y entonces me costó mucho más trabajo salir adelante de esos lapsos pequeños que me vinieron de tristeza, de estancamiento, de no poder controlar la mente para dejar de pensar. Entonces de repente, como cualquiera de nosotros nos ha pasado, ¿no? En medio de la madrugada, a las 4 de la mañana, simplemente te despiertas y empiezas a darle vuelta a la cabeza, y darle vuelta a la cabeza, y darle vuelta a la cabeza. Y esas cosas normalmente a mí ya no me pasaban, porque el tema específico de no poder dejar de pensar, yo lo administraba a través de mis meditaciones, y dejé de meditar.
Entonces, oh sorpresa, no hay forma de que uno se mantenga en un estado correcto, balanceado, si no le das mantenimiento constante a los temas que emocionalmente te mantienen estable. Entonces, estas cosas pues pasaron. Yo pues tengo mucho tiempo viviendo solo, ¿no? Y también el tema de soledad. Hola, ¿cómo estás? El tema de soledad pues también regresó a mí. Tengo muchos años viviendo solo y la realidad es que el tema de la soledad no es un asunto que a mí me pesara. Yo lo he platicado con muchos de ustedes, no es un tema que me pesara, porque he aprendido a estar conmigo mismo y acompañarme, y eso lo logré a través de trabajar todos los aspectos que les he comentado, como las meditaciones, la yoga, el tema de los rituales de mi respiración, las oraciones de agradecimiento día y noche, y poder hacer ciertas cosas que me permitieran sentir que la soledad no existe, porque mientras yo me acompañe y aprenda a sentir que verdaderamente yo tengo compañía conmigo mismo, jamás voy a estar solo. Pues, ¿qué creen? Que sentí soledad, y sentí una soledad enorme que me hizo sentir mucha tristeza, me hizo entrar en una profunda tristeza, inclusive miedo, y evidentemente esos momentos, aunque me llevaron a un vacío importante, me di cuenta después de todo el tiempo de las sensaciones, después de días. Dije, ¿por qué estoy sintiendo esto cuando yo podía lograr manejar estos sentimientos? Y me di cuenta que no podía manejarlos nuevamente porque había dejado de hacer las cosas que me mantenían en mi centro y en mi posición estable emocional. Entonces, pues bueno, entendí con esto que cómo es posible que cuando uno aprende como ser humano a hacer ciertas cosas que sabes que te mantienen en un momento estable y en un punto donde emocionalmente logras un equilibrio, las dejes de hacer. Entonces, pues bueno, yo creo que como ser humano, pues todos de repente claudicamos a ciertas cosas o simplemente rompemos la disciplina de algunas otras que hacemos. Hola Claudia Prudencio, ¿cómo estás? Y pues, como cualquier ser humano, dejé de hacerlo. Entonces, me di cuenta en ese lapso entre que sentía la tristeza, la soledad, y descubría por qué la sentía, que necesitaba entender qué es lo que me estaba pasando de nuevo, y que siempre iba a necesitar mis 7 luces, que están compuestas del trabajo en la tristeza, del trabajo que yo estaba haciendo en la confusión, del trabajo que yo estaba haciendo con mis miedos, del trabajo que había hecho con los apegos, del trabajo que había hecho en el agua con el estancamiento, del trabajo de no poder dejar de pensar en días o noches y que eso me perturbaba mentalmente muy fuerte, del trabajo de no poder dejar de pensar, y del trabajo de no sentir conexión con la gente, con los grupos o conmigo mismo, y que la soledad que yo estaba sintiendo era el resultado de la conjunción de esos 7 elementos que les acabo de comentar. Entonces, ahí es donde me viene una reflexión muy importante que quiero decirles, y recuerdo que vi una vez un video donde hablaban de la entrevista, un video muy filosófico, donde hablaba de una entrevista que habían hecho a un indígena en Oaxaca, un señor grande, y le habían preguntado que por qué no sabía leer, y el señor comentó que para qué necesitaba leer, que de hecho él no sabía lo que era leer, y entonces el tipo que lo entrevista le dice que por qué era tan ignorante, y entonces el señor le contestó, ¿qué es la ignorancia? Fíjense nada más la referencia, les comento esto a ver si logran captar el concepto, pero es, ¿cuánto sabes que no sabes lo que necesitas si nunca lo has vivido? ¿Cuándo es el momento en que te das cuenta en que necesitas algo si nunca en tu vida antes lo has vivido, lo has escuchado, lo has aprendido o lo has visto? Y entonces esta reflexión es súper importante para ponerles a ustedes en la mesa el tópico de entender cuándo vamos a dar un brinco en el desarrollo y en nuestro trabajo personal que tiene que ver con la parte espiritual,
para que podamos entender las cosas que necesitamos que nunca antes supimos que necesitábamos, ¿no? Entonces, esta parte es interesante y miren, les voy a platicar que cuando yo no estoy bien, yo no puedo ayudar. Si tú no estás bien balanceado y equilibrado, tú no puedes ayudar a nadie. Si tú no brillas, no ayudas. Si tus hijos te piden ayuda y tú estás en desequilibrio, ¿cómo los vas a ayudar? Si tus hijos requieren tu compañía, pero si tú mismo a ti mismo no te puedes acompañar, ¿cómo los vas a acompañar? Siempre hemos hablado de la importancia de brillar como personas para uno mismo, porque ese brillo contagia a los demás cuando uno está bien. Y si yo no estoy bien, pues no puedo ayudar, ¿no? Ejemplo, yo recuerdo, les he platicado mucho esta anécdota cuando mis hijos, cuando yo me divorcié hace casi ya 6 años. Sí, Laura, impresionante cómo pasa eso, ¿no? Y fíjense, es muy chistoso porque yo estuve acostumbrado durante un tiempo a darle a mis hijos todo lo que quería, porque evidentemente yo traía un problema gravísimo de culpa y quería compensarla con darles dinero, darles viajes, darles ropa, pagar lo que se pudiera con lo que yo tenía, ¿no? Y llegó un momento en esa etapa de mi vida donde simplemente llegó a un vacío, en donde la parte, pues, material simplemente se agotó. Y voy por mis hijos ese fin de semana y resulta que en esa plática con mis hijos les dije, oigan, pues ya no voy a poder llevarlos este fin de semana a viajar. No vamos a poder ir a comer a un restaurancito y voy a tratar de ver cómo la pasamos bien, pero me parece que este fin de semana va a ser un fin de semana de películas y pizza, ¿no? Mis hijos con una cara así como de, pues está bien, pa, ¿no? Lo entendemos, vamos a ver. Y me quedo con ellos. El viernes, yo tenía que regresarlos el domingo, y el sábado nos despertamos, desayunamos, nos tiramos otra vez a ver la tele y películas todo el día. Y mi niño Eduardo, que en ese tiempo tenía 8 años, se recarga en mi pecho y se acuesta aquí y me abraza y me dice, oye papá, fíjate que me siento muy contento de estar contigo porque siento que estás muy bien. Entonces le digo, ¿cómo, hijo? Es que yo siento mucho pesar, hijo, porque yo te quería llevar a pasear, yo te quería comprar ropita, te quería llevar a un restaurante bonito. Y me dice Eduardo, papá, pero yo no lo necesito. Sabes que yo lo que quiero es estar contigo. Y hoy, más que nunca, me doy cuenta que cuando tú estás bien, yo me siento bien. Entonces, fíjense el poder de unas palabras tan simples. Probablemente no puedan ver el impacto de esto, pero a mí eso me sacudió en mi vida y es parte de los ejemplos de los que yo he predicado. ¿Cómo puede ser que un niño de 8 años te diga que no necesita nada de lo que tú estás tratando de darle para compensar la ausencia o tu presencia como papá? Y que te diga que lo que necesita es que estés con él sonriendo, porque cuando te siente bien y estás sonriendo y bien con él, no necesita nada más, aunque sea una pizza y películas todo el día en la televisión. Esto a mí me sacudió muy fuerte y esto simplemente refuerza el mensaje que les estoy dando de que si uno no está bien, no vas a poder proyectar a los demás lo que necesitan. Yo creo que tomé de referencia ese aprendizaje con mis hijos y a raíz de eso, de 3 años para acá, es que el trabajo fuerte y de fondo desde mi corazón empezó a funcionar de una manera profunda para asegurar que nunca más iba a permitir que los rezagos emocionales y el abandono a mí mismo me dejara estar bien, dejara de permitirme estar bien para estar bien con mis hijos y conmigo. No sé si me voy a entender, pero me prometí jamás hacerlo. Pues bueno, cosa curiosa, ahorita les estoy platicando al inicio de la conversación que estos 3 meses que desaparecí, intenté hacer cosas que pensé que me iban a ayudar y estar con gente que quiero muchísimo. Y me di cuenta que al abandonar los principios básicos que tanto comulgué con ustedes de la parte espiritual, empecé a dejar de estar bien y empecé a dejar de ayudar al otro lado. Lo que tanto pretendí de ayudar, dejé de hacerlo porque dejé de comulgar con mis cosas y dejé de hacer mis rituales personales. Entonces, eso es una parte importante. Se acaba de unir a la plática
mi primo Aldo. Primo, te quiero mucho. Perdón que me tome el grupo, pero sé que Fallo, mi tío, trascendió esta semana y quiero felicitarte porque él está en un estado mucho más elevado que nosotros. Sé que el manejo normalmente es un manejo muy triste para todos. Te quiero decir nomás que lo queremos mucho, los quiero mucho y él está en un mejor lugar y ahora tienes a alguien que está simplemente velando por todos ustedes. Les mando un abrazo muy grande, muy, muy grande. Entonces, bueno, hago ese pequeño paréntesis. Y bueno, entonces, platicando esta narrativa de Eduardo, mi hijo, pues evidentemente, pues si no estamos bien, pues no vamos a transmitir lo que debemos de transmitir a los demás, ¿verdad? Ahora, hay un tema importante. Cuando ustedes se dan cuenta que no están bien y no pueden dar lo mejor a los demás, yo los invito a que intenten trabajar. Ahorita vamos a repasar nuevamente la receta para vibrar, porque me parece que después de estos meses es importante que volvamos a platicar sobre cuáles aspectos son muy relevantes trabajar en lo personal, pero cuando uno toma la decisión de hacer cosas que probablemente lo pueden arriesgar a uno, de dejar de ser lo que uno es, como me pasó a mí en estos 3 meses, no importa siempre y cuando en tu corazón sabes que el compromiso de hacer lo que estás haciendo es por todo. Si vas a ir por algo, ve con todo tu corazón. No vayas a medias, no dañes, no lastimes y no te hagas tonto. Haz lo que tengas que hacer con todo el corazón de frente y a full. Porque a mí me parece que cuando uno compromete el alma y la entrega por completo en las cosas que está convencido que debe hacer por amor y por cariño, van a salir mucho mejor que haciéndolas con miedo y a medias tintas. El miedo no está mal. Está mal que el miedo te domine. Entonces, esta es una parte muy importante también de los aprendizajes de esta etapa que acabo de vivir, ¿no? Y experimentar también que, pues, abrir los ojos para aprender lecciones de que no puedo estar más de 2 semanas sin continuar haciendo mis cosas y los temas que me fortalecen como persona. Y aquí también entendí algo muy importante que yo he repasado con ustedes. No es solamente el trabajo espiritual o el trabajo personal que hacemos cada uno de nosotros en el día a día, ¿no? Sino cómo te limpias de la gente que te está drenando todos los días y que no permite que ese despegue emocional o energético se pueda dar. Y miren, es muy sencillo. Hace poquito estaba viendo un artículo donde hablaba de los miedos de la gente para poder despegar. Los miedos de la gente cuando te inventas historias en tu cabeza de que no puedes hacer ciertas cosas aunque pudieran ser sacudidoras en tu vida porque puede irte mal. Cuando en realidad te das cuenta que cuando haces cosas fuertes en tu vida te permiten trascender y dar cortes importantes para poder limpiarte de una vez por todas. Ejemplo, ¿cómo te limpias de una persona? Pues bueno, a ver, alguna vez hemos platicado la limpieza con la familia, los amigos, la pareja, los papás, ¿no? Y yo he platicado mucho en las entrevistas de la importancia que implica que pongas reglas claras con la gente que normalmente te está creando toxicidad, o la gente que no te está ayudando, o gente que quieres tener en tu vida pero no te está contribuyendo de ninguna manera. Entonces, esos aspectos tienen que ser hablados de manera muy importante y de manera frontal. Entonces, yo creo que la limpieza, hoy más que nunca, y sí se los quiero recalcar de una manera muy importante, porque todos, absolutamente todos, vivimos rodeados de gente que contribuye y gente que no contribuye. Y la gente que no contribuye a veces nos cuesta mucho trabajo porque el qué dirán, el cómo le hago, el que se va a enojar, el que no me gustaría que me vea feo, el bla, 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 las historias que se quieran inventar. Pero la gente que no contribuye en tu vida no debe estar en tu vida. Entonces, ¿cómo lo haces? Con valentía. Hola Debbie, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Entonces, ¿cómo te limpias de esa gente? Con valentía. Yo les platiqué esto, digo a mis papás hoy ya les causa risa, pero cuando empezó mi proceso de separación fuerte, a mi madre le costó mucho trabajo procesar eso. Y no me da pena comentarlo, pero mi mamá era la primera ancla
que me jalaba de manera importantísima hacia atrás. Hola Domingo, ¿cómo estás, primo? Entonces, primera vez, oye mamá, estoy tratando de salir de esto, estoy buscando ayuda, estoy tratando de ver cómo me limpio, me sano, estoy tratando de salir adelante con mis hijos, me duele mucho el proceso de separación, necesito estar bien, y continuaba. Es que esto está mal, es que esta persona, es que esto, es que aquello, hasta que un día, después de mucho tiempo, y ojo, mucha valentía, te enfrentas a la persona que amas y le dices, yo te quiero, pero no puedo seguir así. Tú no puedes seguir siendo un lastre para mí si me quieres. Necesito que te compongas tú y yo voy a estar para cuando tú estés bien. Pero no puedo seguir permitiendo que estés jalándome emocionalmente y causándome un daño. Y en ese tiempo yo estaba empezando a trabajar con mis aspectos que emocionalmente me empezaban a sacar adelante. Fue una plática dura, fue una conversación muy difícil, porque normalmente nuestros papás no se ven. Nuestros papás, yo soy padre, muchos de ustedes son papás, creemos que estamos haciendo el papel correcto, pero también nos invaden las culpas, nos invaden los miedos, y con todas esas emociones y sentimientos atrás, pues manipulamos a los hijos. A veces queremos darles todo y no disciplinarlos absolutamente en nada. Y es muy peligroso el que no abramos nuestros ojos con conciencia y permitamos que estas rutas completamente desviadas de emotividad sucedan. Entonces, se dio esta plática, esta conversación también sucedió conmigo, mi padre, y la realidad es que fue muy difícil el proceso para entender, porque cuando tú tienes un formato de vida y estás completamente formateado para funcionar de una manera en la que tu hijo te obedece o tu hijo te manipula o tu hijo hace lo que le da la gana, es muy difícil que te salga de ahí. Entonces, es tomar la decisión de que simplemente algo no está funcionando bien y tengo que tomar alguna decisión para asegurar que voy a dar un cambio. Y el cambio disruptivo que modifique el estado energético negativo es enfrentarlo. ¡Pum! Y eso se llama valentía. La valentía es enfrentar a tus padres y sin faltas de respeto y sin que tenga que terminar siendo una discusión y un pleito, hablar con amor desde el corazón y decir claramente, esto no está funcionando bien. Si tú me quieres, vas a hacer esto por mí, no lo que tú quieres, porque entonces el hacer lo que tú quieres implica que me manipules. El hacer lo que tú quieres implica que no me quieres. Y si tú me quieres, me vas a permitir ser feliz con libertad y me vas a apoyar. Entonces, ese es un tema muy serio, crítico, que todos vivimos probablemente alguna vez con nuestros padres. Los demás temas, hermanos, primos, amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, es mucho más fácil. Ahora, yo les invito, hola Pati, ¿cómo estás? Yo les invito a que con valentía simplemente hagan una lista de la gente que ustedes tienen duda que no está contribuyendo en su vida y simplemente o la alejen de su vida o se alejen ustedes de su vida o, si es necesario, lo confronten de una manera franca y desde el corazón para hablar estos temas y simplemente aclararlos. Ojo, yo recomiendo que las pláticas de este tipo se den con la gente que quieres mantener en tu vida. Con la gente que no quieres mantener en tu vida, ni siquiera las tengas. Simplemente, esto está muy bien, yo creo que tú y yo no congeniamos, muchas gracias, adiós. Pero tiene que ser sin pleito, cerrando mensajes y aquella energía que te daña o que no te permite estar en un estado elevado y más bien te baja a un estado primitivo y tóxico. O sea, la gente que te está busque y te causa daño, ¿por qué no cortas esa llave? Cierras esa puerta y en el momento en que la cierras, sin miedo, con valentía, lo único que vas a hacer es sanearte de una forma bastante profunda y te vas a dar cuenta que el estado energético al que aspiras se va a empezar a dar de manera gradual porque simplemente ese contacto primitivo de bajo estado energético que te está jale y no contribuye a ti, simplemente desaparece y permite que tú empieces a dar pasitos hacia adelante, ¿no?
Y es cero comunicación, cero caos. Entonces, si tú cortas la comunicación con la gente que te hace daño, si tú cortas la comunicación con la gente que solamente habla de cosas negativas, puros chismes, puras tonterías, puras cosas que no te contribuyen, pues cero caos, se acaba el caos en tu cabeza. Ahora, si tú eres de esas personas, madre de Dios, pues tenemos que darnos cuenta que hay que abrir los ojos para asegurar que ese caos que probablemente tú mismo te provocas, empieces a verlo en un espejo para asegurar que empiezas a disminuir de tu boca las cosas negativas con las que constantemente estamos acostumbrados a hablar. Entonces, inclusive es una disciplina de vida empezar a hablar de cosas positivas. Y si todo es negativo, tratar de pararlo, ¿no? Hace poquito me decía una niña lindísima que yo me la paso corrigiendo, y es cierto, yo reconozco hoy que tengo un estilo complicado, donde normalmente quiero como influir en la gente a que piense como yo y sea como yo, y tengo que cambiar por completo ese formato de vida, porque tengo que asegurarme que no puedo seguir pidiéndole a la gente que haga cosas que a mí me gustarían, como los papás manipuladores. Si yo quiero a esa persona, y si yo quiero a esa persona, la voy a aceptar como es, con lo que tiene, con lo que da, y yo tengo que parar de corregir y pedir modificaciones al formato de vida. Si yo no estoy de acuerdo con los formatos de vida de la gente y no me gusta lo que estoy viendo, mejor me voy. Pero deja de tratar de influir en la gente para cambiarla. No es tu rol. Si eso es parte de la manipulación que tú quieres influir en los demás, tú eres alguien tóxico. Y eso yo lo entiendo y le agradezco a esta persona de corazón, porque me haya abierto mis ojos para entender que tengo que empezar a trabajar de una manera muy profunda en aceptar a la gente como es, si la quiero y si la quiero. Hay dos opciones. Yo hablo de dos opciones. O hay un corte inmediato con la gente que no te está generando ningún beneficio en tu vida, o te vas a mantener en un estado doloroso y de agonía por el resto de tu tiempo, a menos que pongas un alto inmediato, o cambies o modifiques o te vayas. Yo creo que es muy importante que si pongamos esta disciplina en la vida, porque de otra manera es muy difícil que puedas cambiar cosas. Imagínense tratar de trabajar ustedes en cosas que puedan ayudarles a contribuir a su espiritualidad, a su crecimiento energético, y al mismo tiempo en lo que tú estás tratando de indagar internamente las cosas que tienes que hacer para ser una mejor persona, con una mejor luz y una mejor vibración, y aparte estar lidiando con una bola de gente tóxica alrededor que te habla, te dice, te influye, te manipula. Es muy complicado. Créanme, la frontera de limpieza entre ustedes y la gente que no les contribuye tiene que ser una frontera perfectamente definida por ustedes, y es simplemente una decisión de un día para otro. Es una decisión de valentía, ¿no? Y entonces creo que esta parte también comulga con lo que les platicaba en un principio. Es cómo sabes o cómo llegarías a saber que no sabes lo que deberías de hacer. Es complicado. ¿Cómo sabes a qué persona deberías sacar de tu vida, la que te incomoda? ¿Cómo sabes qué deberías de decirle a la gente que no te está contribuyendo a lo que tú necesitas para ser mejor? Siéntelo. La gente que te incomoda o que te está generando cosas, aunque te cause risa, te emocione, sea gente que a lo mejor contribuye para ti en momentos íntimos y parece que está muy padre, pero después tienes sensaciones incómodas o no sientes que tienes esa capacidad de estar conviviendo con esa gente todo el tiempo, aunque tengas momentos brillantes, algo no está funcionando bien. Entonces, les quiero platicar de una tablita que acabo de elaborar, que creo que nos puede ayudar para que podamos definir esto y experimentar lo que es abrir los ojos para aprender las lecciones de vida de las cosas que tenemos que limpiar. Entonces, yo hablaba en un principio de cómo te das cuenta de las cosas que tienes que hacer si no sabes que las tienes que hacer. Hay que experimentar. Yo les he comentado muchísimas veces de la importancia de que hagamos ejercicios que nos permitan meditar, abrir nuestros ojos y hacer otras cosas que nos abran la pasión y el propósito de vida. Pero en el momento en que ustedes empiezan a experimentar con estas cosas, lo que es increíble es que se empiezan a abrir los ojos, se empieza a abrir la conciencia del alma
para entender cosas que sabes que te pueden contribuir para ser mejor. Ahora, que las hagas es otra cosa y que te quedes conforme en no mejorar ni hacer cosas que deberías hacer para mejorar como persona, pues es un tema de conformismo o es un tema de cobardía, ¿no? Pero todos en algún momento lo sufrimos, ¿eh? No estoy juzgando a nadie. Todos en algún momento dudamos, titubeamos, nos rajamos, pero la gran mayoría sabemos cuando identificamos cosas con las que no queremos vivir y cosas que tenemos que cambiar. Entonces, cuando abres los ojos para aprender lecciones, hay que entender lo que debemos de soltar y hay que entender lo que debemos de retener. Y aquí hay dos temas muy importantes. Yo he platicado con ustedes durante mucho tiempo los aspectos de crecimiento o trabajo personal sobre lo que hay que hacer en la parte exterior y en la parte interior del alma. Todo lo que hemos trabajado estos meses, cuando dejé de verlos los últimos 3, tuvo que ver con la parte interna o el crecimiento espiritual que ayudaba a confortar a su espíritu con todos aquellos temas de sentimientos que no estábamos pudiendo manejar. La tristeza, la ansiedad, la soledad, el miedo, entre otros. Y esas cosas son temas que están enfocados específicamente a trabajar la parte interior de cada uno de nosotros. Y la parte exterior, ¿cuál es? Bueno, su trabajo, la parte económica, el coche, la casa, probablemente el ejercicio, probablemente estar con los amigos en la parte social, ¿no? Pero esos temas nos dan un complemento importantísimo en la cáscara de nosotros. Esta es la cáscara de nosotros, que se llena con una ropa bonita, que se llena con un coche padre, que se llena con una casa cómoda, que se llena con todos aquellos aspectos que nos dan la comodidad física y que nos dan las bases para estar viviendo de una manera cómoda. Pero tú podrías disfrutar lo exterior si no sientes comodidad interior. Ahí les voy a dar un ejemplo, otra vez, mi ejemplo de vida. Tengo un trabajo increíble, peleé por él muchos años, un puesto ejecutivo en una gran empresa. Como cualquiera de nosotros que estuvo en esos momentos banales donde nuestro tema de discusión es cuánto ganas, qué tienes y a dónde vas. Bueno, esos vacíos, esas tonterías también fueron parte de mi vida hace años. Y los complementé de una manera importante con un gran puesto, con un gran sueldo, con una gran casa, con un gran coche, con grandes viajes, con mucha ropa. Pero a la larga, la falta de construcción interior de lo que yo necesitaba hacer empezó a generar un vacío que la parte exterior jamás iba a llenar. Entonces la pregunta es huevo o gallina. ¿Qué necesitamos primero, después, o cómo hacemos para conjuntar la parte exterior y la parte interior? Entonces, yo me di cuenta en lo personal que mi vacío era absolutamente enorme, era infinito. No tenía yo una parte espiritual que me complementara, no había un espacio de meditación para mí mismo, no había un momento en donde construyera temas que en lo emocional me hicieran fuerte, sólido, y poco a poco lo exterior se fue derrumbando. Cuando se derrumba lo exterior y no tienes una parte interior que sostenga la cáscara, simplemente no hay manera de sostener la estructura. Cuando tú tienes una parte interior que está sustentada por lo espiritual, por tu parte emocional, por tu parte intelectual, por tu trabajo personal que te haga consciente que tienes que alimentarte mejor, hacer un ejercicio. O sea, la parte interna que es el soft, ¿no? Porque la comida también es una parte externa, pero el entendimiento de cómo debes de comer es una conciencia interna que te va a hacer llevar a tu boca cosas que sabes que te hacen bien, no porquerías. Y cuando te vives alimentando de porquería y media, es que tu parte interna trae un vacío espantoso en donde tu autoestima y tu amor propio está muy por abajo de lo que necesitas para mantenerte en un estado sólido, interno, que alimente a la parte externa para que puedas crecer. Entonces, esta parte es muy importante comentárselas porque cuando yo aprendo
que la parte interna me da una solidez importante para sostener lo externo va a empezar a llegar. Miren, es muy sencillo. A veces muchos de nosotros nos debatimos en nuestra vida por pelear un puesto, por pelear por dinero, por asegurar que tenemos mayores ingresos, por tener un mejor coche, por pelear por el tema material, por los factores externos. Cuando el tema interno rige tu vida y se vuelve el driver más importante para tus pensamientos, la parte externa pasa a una posición secundaria. Y no estoy diciendo que no sea importante, estoy diciendo que va a estar regida por las prioridades que internamente tenemos cada uno de nosotros para asegurar que lo básico está completamente satisfecho. Hola, Sobri, ¿cómo estás? Entonces, imagínense yo seguir manteniendo un sueldazo y un puestazo cuando adentro estoy vacío. Estoy vacío y no tengo manera de garantizar que puedo mantener mi parte interior a través del exterior. O sea, no hay forma de que yo garantice mi espiritualidad a través de ver si tengo un buen coche o un buen sueldo. Eso no hay forma de que suceda. Pero sí puedo asegurarme que tengo el coche que necesito, el sueldo que venga a mí y la mejor posición para ocupar el mejor lugar en la vida material cuando internamente traigo una satisfacción enorme por lo que estoy trabajando. Es exactamente en ese sentido en que funcionan las cosas. Yo traigo una satisfacción interior importante y por consecuencia lo exterior va a ser una respuesta a mis necesidades y la búsqueda de un propósito de vida que asegure que se complementan mutuamente y no que lo exterior sea la base primordial sobre la que rijo mi vida. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Entonces, pues es parte como de la lección, ¿no? En este aprendizaje que les quiero comentar, pues nuevamente estos meses que me retiré fueron meses interesantes. Me fui por una apuesta de vida importantísima y me di cuenta que al abandonar a Pancho en la base y en la esencia de sus cosas espirituales que lo mantenían equilibrado, empezó a perderse en ese equilibrio e inclusive dejó de ser apoyo para los demás que me rodeaban. Y fue un aprendizaje duro porque, insisto, tengo mucho tiempo trabajando en esto y comulgando con ustedes con un ejemplo de las cosas que creo que son importantes y relevantes para poder tener una vida de plenitud. Y simplemente dejé de hacer las cosas que a mí me hacían pleno y en ese momento inmediatamente dejo de ser la persona que apoya a los demás, la persona que quiere, la persona que habla con amor, la persona que deja de criticar, la persona que no juzga, la persona que acompaña, la persona que ayuda. Y es que estoy regresando a mis bases nuevamente. Yo quiero darles unos tips importantes que descubrí en este proceso, porque al final no es que fuera un descubrimiento, sino que fue regresar a mis bases y reencontrarme nuevamente con las cosas que me hacen ser una persona plena y una persona que apoya cuando yo estoy bien. Y eso fue lo que debemos entender cuando yo aprendo qué tiene que pasar con todos los elementos que rodean mi vida. Ejemplo, si yo aprendo que quiero estar en este estado de vida y quiero empezar una relación, ¿qué debo hacer para que la persona con la que quiero entablar esa relación entienda y yo entienda qué es lo que necesito para seguir contribuyéndole como la persona amorosa y espiritual que conoció? Entonces, hay varios factores. Ustedes tienen que ver cómo lograr que los elementos que rodean nuestra vida, que nos hacen plenos y completos, siempre prevalezcan a pesar de los cambios, a pesar de las crisis, y ustedes empujen fuertemente para asegurar que las cosas que ustedes los mantienen plenos se puedan garantizar aún en los mejores momentos, aún en los peores momentos, aún en las tristezas, aún en las alegrías. Y en estos procesos es muy importante que ustedes establezcan lo que debe pasar con la familia. Por ejemplo, hablamos de la limpieza. Entonces, yo me mantengo en un estado estable, equilibrado en mi momento de paz, y eso me hace ser una persona que contribuye a los demás. Y mi familia tiene que entender que yo logro ese estado y me mantengo así siempre y cuando respeten esto, esto y esto. Esas reglas las ponen ustedes. Yo me mantengo en un estado de equilibrio y contribuyo a los demás cuando mis amigos entienden que yo necesito hacer estas cosas y las van a respetar porque me quieren y van a ser así, así y así.
yo me mantengo en un estado de equilibrio y soy pleno y puedo contribuir a los demás cuando aseguro que garantizo mi momento espiritual. Yo me mantengo en un momento de plenitud y en mi estado de balance cuando aseguro que el trabajo para que el que contribuyo recibe lo mejor de mí y a mí me alegra y a mí me hace feliz cuando se garantizan estas condiciones. Entonces, hay muchos temas. Estamos hablando de la familia, estamos hablando de los amigos, estamos hablando de la parte espiritual y estamos hablando de la parte del trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que cada uno de ustedes o de nosotros, o yo, Pancho, me mantengo en mi estado de equilibrio para estar en el punto óptimo de contribución a los demás? Y mi punto óptimo de contribución a los demás, entiéndanlo, es cuando yo estoy mejor, cuando yo estoy feliz, cuando estoy pleno, cuando estoy haciendo lo que me gusta, cuando me mantengo en mantenimiento constante y no claudico jamás al yo estar bien. Y cuando estoy bien, aseguro que mi contribución a los 4 elementos o vectores de los que les hablé, trabajo, espiritual, amigos y familia, reciben lo mejor de mí. Bueno, pues esto es lo que yo quería platicarles. Estoy muy contento de regresar. Sé que me va a costar un poquito de trabajo retomar la estructura que teníamos antes, porque estos 3 meses de ausencia para mí han sido muy felices en el proceso que quise y elegí vivir. Han sido duros porque dejé de hacer las cosas que me mantenían en un estado de equilibrio y dejé de ser el Pancho que necesitaban los demás, pero lo más importante, el Pancho que necesitaba yo. Y agradezco de verdad su tiempo, agradezco de verdad este espacio, porque ahí me permite contribuir, porque también sé que cuando contribuyo con ustedes y comparto esas experiencias de vida, me garantizo a mí mismo crecimiento, y este crecimiento a mí me hace ser mejor persona y me garantiza tener una luz que me hace estar pleno, en paz y con mucha alegría. Yo les pido que traten de asegurar que esto que platicamos sea el retomar los puntos. Sé que hablé de muchas cosas, pero les prometo que voy a ir dando estructura a todo lo que hemos hablado. Muchas gracias, Laura, te agradezco mucho. Y yo les pido, por favor, que no olviden la importancia de retomar todo lo que signifique estar bien con ustedes mismos. No se inventen que no pueden hacer, no se inventen que no se pueden dedicar tiempo, no se inventen que no pueden comer saludable, no se inventen que se les pasó la comida, no se inventen que no pueden hacer ejercicio, no se inventen que no pueden agradecer cuando abren los ojos o cierran los ojos en la noche. No se inventen que no pueden trabajar para estar mejor y ser mejores personas para ustedes mismos, porque lo que pase de ahí en adelante es contagiar a los demás de amor. Les deseo una noche increíble, me da un gusto verlos de regreso y aquí estamos en contacto nuevamente muy pronto. Los quiero. Un beso, buenas noches.